los conceptos de moda que hacen parte. Creímos pertinente darle un soporte y contextualizar pues al escenario, al auditorio, sobre qué es la joyería contemporánea, hacer un recorrido rápido de la joyería contemporánea. Entonces también Titi va a apoyar Titi es artista plástica, nos va a apoyar desde los conceptos plásticos, porque la joyería contemporánea nace del arte. Pase ahí la... Bueno, hemos titulado nuestra charla Discursos en Construcción porque para realizarla justamente hemos tenido una serie de conversaciones y hemos concluido que no está dicha la palabra final sobre esto, sino que cada una tiene una manera pues, de enfrentar ese hacer y de construir su discurso desde esa práctica. Entonces nos presentamos, Elena Aguilar, 53 años, diseñadora industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana, se dedica desde hace más o menos 25 o 30 años a la joyería, ha dado clases en la universidad y también da clases en su propio taller en Envigado. Ana Cristina Berrío, Titi, ya les dije, artista plástica de la Nacional. Después tuvo oportunidad de hacer un estudio en Vicenza, que es el centro joyero por excelencia en Italia, de joyería comercial. Y por último terminó en Barcelona haciendo una maestría de escaparatismo. Bueno, y Alejandra Ruiz es diseñadora de vestuario de la Bolivariana. Y bueno, creo que va a ser muy rica esta charla porque ella nos va a mostrar todo su proceso de investigación sobre joyería textil. Esta no es la nueva. Ok. Este diagrama que lo vamos a ver recurrente en la charla es el eje, porque son estas tres disciplinas las que dan pie a la joyería contemporánea. O sea, el área gris es justamente el triángulo donde convergen el arte, el diseño y la artesanía. La joyería de antes, ¿qué pasaba? Eran códigos establecidos, funciones tradicionales, era la función social, la función política, la joyería daba estatus, la joyería era joyería ceremonial. O sea, hasta ese momento no se planteaba, hasta los años 20, no se planteaba la joyería de reflexión. Eran los usos que había hasta ese momento y más nada. Hasta ese momento la preponderancia de la joyería era el oficio, era la destreza manual. Entonces vamos a ver algunos. Ok. Listo. Vamos a hacer todo el tiempo la analogía de esas tres, de este bolograma, diseño, diseño, arte y artesanía, corazón, cabeza y mano, comunicación, función y producción. O sea, siempre van a converger, van a estar presentes estas tres disciplinas o estas tres énfasis. Aquí donde la mano es lo importante, esto era lo que había hasta principios del siglo XX. La Bauhaus. En el 18-19 aparece la Bauhaus como escuela. Esta es la invitación que hace Walter Gropius a diseñar a artistas, artesanos y arquitectos, y esto da origen al diseño como disciplina, que es toda la base formal y teórica, conceptual, que asuman y adoptan los joyeros contemporáneos. Entonces, hasta acá vemos que desde que empezó la humanidad pues, a decorarse o adornarse hasta comienzos del siglo XX vemos que teníamos casi que una misma manifestación de la joyería. Pero acá entonces es importante recalcar la aparición de la Bauhaus, aparece una segunda vertiente que es la joyería comercial, donde el diseño va a tener un papel importante. Esta joyería buscaba un poco más de democratización sin ser todavía masiva, o sea, todavía costaba, digamos, acceder a ella, pero las piezas eran un poco más baratas, principalmente porque el material era diferente, ya no eran materiales preciosos ni piedras preciosas, que era lo que sucedía en la joyería antigua, sino que se recurría a otro tipo de materiales y a cristales o piedras que ya no eran preciosas.
Miren cómo se juntan, o sea, es el diseño presente, la democratización, la serialización, entonces eso empieza a permear pues toda la sociedad, todos los campos. Bueno, y paralelo a este proceso de democratización, hay artistas que todos conocemos muy bien, ya vamos a ver algunos ejemplos, que van buscando en la joyería un medio de expresión artístico, van haciendo derivados de su obra plástica en modelos de joyería. Les voy a mostrar ejemplos del siglo XX hasta el siglo XXI. Entonces vamos a abarcar, qué pena, en el diagrama anterior vimos el arte y la artesanía en su conjunto. Este es el primer ejemplo exitoso de un artista plástico que haciendo joyería. En 1935 Alexander Calder logra estas piezas sin ninguna herramienta de joyería. Miren, por favor, para que nos ubiquemos temporalmente los años de nacimiento y muerte de los artistas y así vamos a entender un poquito la evolución. Trabaja metales como el bronce, la plata, el oro y los resultados se aproximan mucho a su obra plástica. Picasso, por ejemplo, este colgante es el Gran Fauno, es del 73, es su año de muerte, también hizo algunos experimentos con joyería, pintaba piedras y se las regalaba a sus amantes o a sus esposas. Salvador Dalí, Max Ernst, George Braque, Julio González, que su familia es de orfebres y posteriormente se inició haciendo joyería y se decanta por la escultura en hierro. Jeff Koons, que vuelve sus grandes obras, él es el del perrito que está en la salida del Guggenheim, hace sus obras también en pequeño formato. Miquel Barceló y Santiago Sierra es un artista plástico que hace una crítica muy fuerte a la extracción de metales preciosos y piedras preciosas a través de joyas, es español. En todo este momento, pues a partir de los años 60, vemos que toda la formación de los joyeros sale de las academias de artes plásticas y es así como nos vamos nutriendo, o la joyería trata de aproximarse mucho a las artes y van empezando a nutrirse la una de la otra. Yo creo que la Universidad Pontificia Bolivariana es de las pocas universidades que tiene la joyería dentro de la Facultad de Diseño, porque en el mundo entero siempre está en Bellas Artes. Entonces, en este momento, pues después de los años 60, aparece otra nueva rama de la joyería, que es lo que ahora pues, se conoce como joyería contemporánea. Todos los joyeros y los creativos que empezaron a incursionar en este tipo de joyería tenían ya una formación desde esas academias de artes o bien de diseño, entonces empezaron a buscar equilibrar esa balanza de los tres componentes que les venimos contando. De ahí surge esa área gris que viene a ser esa intersección pues, de arte, diseño y artesanía que están equilibrados, que vienen a ser también a su vez la función, la comunicación y la producción de una pieza. Entonces vemos cómo se estructura un nuevo mapa donde todo este fenómeno surge en Europa, viaja a Norteamérica y luego se tiende pues, a expandirse en el resto del mundo. Es clave pensar pues, que en el periodo de entreguerras surge la Bauhaus y en la Segunda Guerra Mundial muchos de los artistas tuvieron que emigrar a Norteamérica y bueno, son las dos fuentes claves en la joyería contemporánea. Sí, son como los papás de la joyería contemporánea que irradian todos los conceptos y las formas en el mundo entero. O sea, nosotros nos caminamos por ahí, es una pregunta que queda sobre la mesa, porque no necesariamente. O sea, nosotros como latinoamericanos tenemos nuestra propia joyería contemporánea. O sea, obedece mucho el factor económico, o sea, la situación geográfica no es la misma joyería. Eso lo vamos viendo en el transcurso de la charla. Hay tres ejes fundamentales para la joyería contemporánea que son los materiales alternos, la relación con el cuerpo y la resignificación de la joya. Esos son como los tres pilares que hacen que la joyería dé ese vuelco. Vamos a ver unos ejemplos rápidamente de joyeros. Esto es joyería de los años 60, o sea, impensable pasar de Cartier a esta pieza de Junger, en donde ya hay todo un ejercicio crítico de pensamiento, donde ya se ve la geometría,
ingresando por la Bauhaus, ingresando materiales alternos como el pergamino, la serialización, el plástico, el pop, la geometría en todo su esplendor, materiales alternos como el acrílico, el pelo humano. O sea, eso es guácala, pero es súper usado, porque la joyería contemporánea supuestamente nace de las entrañas, es visceral, es un proceso plástico. Entonces, el coreán, la joyería cinética, las nuevas tecnologías como electroformado aplicado, en la anterior, perdón, Titi, el electroformado. Bueno, nuevas tecnologías aplicadas a la joyería. El coreán, la cinética, este es Scooby, que es la joyería instalación, la joyería como objeto. Aquí pasamos a los americanos, que es evidente el cambio de lenguaje. Ellos son figurativos, llegando al barroco excesivo, pero estos son los americanos, lo que ha hecho que la joyería también empiece a tener otros significados, otras materializaciones y se amplíen las ofertas de la joyería, no solamente la racional geométrica de los europeos. Este es el collage, que es un aporte de los americanos a la joyería, en donde la imagen prima y empiezan los materiales, ahí sí, el oro con el papel, el oro con la imagen, los contenidos cambian completamente a lo que se venía haciendo antes. La relación con el cuerpo da pie, por ejemplo, a este tipo de piezas. O sea, es que pasar de un collar de diamantes, Lady Diana, princesa, a esto, pues el salto es bien grande y bien interesante. Los materiales alternos, la ergonomía, la relación de la pieza con el cuerpo. Los nuevos materiales posibilitan los grandes formatos. O sea, yo no puedo hacer una pieza de estas proporciones en metal. Son los plásticos y esos nuevos materiales que me lo permiten. Esto es una pura reflexión de la relación de la joya con el cuerpo. No es que eso sea una joya, ¿cierto? Es un contenido conceptual. Ahorita, esto para su momento era bien nuevo. Ahorita esto es pan comido, lo vemos en las academias de vestuario, ¿cierto? Pero en su momento esto es el nylon, el textil, nylon nuevamente, en donde la pieza interactúa con el usuario. Bueno, aquí vamos a empezar un poquito a hablar desde el arte y vemos cómo en los 60 simplemente una joya se vuelve parte de una obra de arte. Ese interés de la joyería por entrar en el mundo del arte se hace más evidente. Este Snowden, bueno, vemos cómo los anillos hacen parte de un bolso y esta es otra obra de él que se llama, bueno, las piezas se llaman Miss Piggy, el anillo, hace una instalación con ellas. Bueno, ¿en qué consiste esta instalación? Es muy importante en el arte contemporáneo la visión que cada una de los espectadores le da a la obra. Eso es lo que nutre, la diferente versión o maneras de mirar las cosas es lo que enriquece el arte contemporáneo. Entonces, ¿qué es esto? Cada usuario, cada espectador de la obra deja su joya o alguna pieza suya en la pared colgada y toma uno de los anillos. Entonces es muy evidente acá pues ese tipo de relaciones. Este es un detalle. Y bueno, este diagrama tiene como primer objetivo ubicarlos temporalmente. Vamos a empezar a ubicarlos temporalmente y explicar, bueno, vamos a arrancar. Primero, somos espectadores de una obra artesanal magnífica a mediados pues en el siglo XIX hasta principios del siglo XX con algunas intervenciones y posteriormente a los 50 pues aparecen las neovanguardias que la joyería contemporánea se ha nutrido mucho de ellas. Quiero hacer pues como énfasis en el dadaísmo y mostrar cómo la joyería puede ser
un derivado de las artes plásticas, una escultura en pequeño formato y pues hay que darle su valor como tal porque tiene como diferencia la relación con el cuerpo humano. Marcel Duchamp en el 17 hace esta escultura que es la fuente, simplemente es quitarle al objeto su función y atribuirle cosas nuevas, entonces funciones nuevas. Es un orinal que lo pone en la pared, se vuelve obra de arte. Pues Ted Nugent en el 2009 habla de la muerte de la joyería, Hegel a mediados del siglo XIX de la muerte del arte, y el dadaísmo está constantemente reprochando o tratando de sacar nuevas expresiones de la cotidianidad. Es lo que está pasando ahora en la joyería. Ya les voy a mostrar un ejemplo de eso, pero quisiera también que se detuvieran en esa obra de Otto Künzli, se llama Centímetros de Amor, es un tubo en forma de corazón y bueno, según la capacidad adquisitiva de cada usuario, le venden… O el tamaño del amor. O el tamaño del amor, se le vende por partes al usuario el tubo. Bueno, esto es un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo de la pérdida de la función de la joyería. Ted Nugent se está lamentando un poquito en este momento de eso, de que nos estamos olvidando del usuario, pero yo creo que es natural porque es un derivado de lo que tenía que pasar si se estaban aproximando a las artes plásticas, es más un medio de expresión, pues es hielo que se acopla al cuerpo, pero al final va a desaparecer, es una obra efímera. Bueno, aquí vamos a hacer un corte, hasta acá llegamos con la contextualización de lo que es la joyería contemporánea, vamos a empezar a hablar del trabajo de cada una. Pues para uno como artista es muy importante que sea un medio de expresión, entonces hay que estar muy atento a todas las cosas, tenemos que ser antenas, receptores de todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque de ahí sale la inspiración, porque la inspiración no existe, hay que estimularla. Hay que pensar que los encuentros pueden producir cosas nuevas. Esto fue una radiografía que me tuvieron que tomar hace unos días y se les olvidó quitarme las aretas. Ahí están y bueno, entonces hay que estar como atentos a esos detalles porque van nutriendo todo. Esta es una coleccionista, su esposo es joyero, para proponerle matrimonio le enredó un hilo en el dedo, le propuso matrimonio y en ese momento ella llegó a esta conclusión que la joyería artística es como una pintura, una escultura, es un trabajo de arte que brota del mismo enfoque creativo y posee la misma fuerza, poesía y habilidad para provocar. Tenemos antenas receptoras que son los sentidos, entonces hay que buscar que nuestras joyas lleguen al público a través de ellos. Uno siente y las emociones es lo que va a tratar de plasmar en el producto. Esta es Alberta Vita, tuve la oportunidad de trabajar con ella en el 2003. Este es un ejemplo pues, de cómo las joyas pueden estimular la visión. Corta las piedras a medida para sus anillos y juega con los reflejos de esas mismas piedras dentro de los anillos. Teresa Keki, cascabeles para los oídos. Elizabeth Alba, joyería comestible. Este es un ejemplo pues, para estimular el olfato, es clásico, es un incenciario, joyería religiosa, pero es un tema que aunque muchas marcas comerciales lo han implementado, pues se puede pensar también en estimular el sentido del olfato. Lo que les hablaba ahora de estimular y de producir sensaciones, Naomi Kirchner, estas piezas se conectan al sistema circulatorio y se adquiere un movimiento a través del el circulito que se ve en la mano, la presión de la sangre activa la joya. Esto es una obra de arte netamente porque nadie va a comprar esto. Si alguno está impresionado, es totalmente normal. Ese son el tipo de percepciones que yo digo que enriquece la joyería contemporánea porque esa es la intención. Bueno. Y les voy a hablar un poquito de mi obra, es un poquito a veces difícil hablar de uno mismo, pero bueno, aquí voy a hacer lo que se pueda. Yo soy artista plástica, toda mi obra plástica se ha desarrollado a través de la percepción del espacio público, miro los colores, las líneas, las texturas del pavimento, cómo nos movemos en las calles, los mapas, cuando llegamos a una ciudad nueva, lo primero que hacemos es coger un mapa e iniciar pues como una búsqueda de sitios
que nos puedan interesar. También hay encuentros fortuitos. Yo, por ejemplo, los vidrios que quedan en los accidentes de tránsito, los veo como muchas veces joyas para mis, diamantes para mis piezas. Y estos son filtros. A través de un vidrio, si está haciendo sol, te brilla el carro del frente, si está lloviendo, hay goteras que te transforman toda la visión, es lo que quiero transmitir con mi obra. Con esta, bueno, esto es parte de una obra plástica, eran unos estoperoles, y después de procesos de dibujo y de análisis de todo este material, con la ayuda de Elena, en el último año, logré hacer clic entre la joyería y las artes plásticas, porque había sido un poquito duro esa búsqueda para mí. Esta colección se llama Reflejos Urbanos. Los materiales de esta pieza es esponjilla, tratando de simular la textura del pavimento. Los colores, obviamente, naranja, amarillo, que vamos a ver, pues salen de ese mismo entorno. Bueno, y la pintura es acrílica y está recubierta de microesferas reflectivas, que son las mismas que se le aplican a la pintura de la señalización vial. Este tiene los vidrios, además de los otros materiales que mencioné. Ah, bueno, y la plata, pues porque es como importante darle un poquito de valor al brillo que da cada metal. Estos son los vidrios también, que los recojo yo y mis compañeras de taller también. Cada que ven vidrios por ahí en la calle, me donan sus piezas. Bueno, aquí vemos el efecto de las microesferas reflectivas. Este además tiene plástico fluorescente. Con esta colección estuve participando en Autor, que es una feria de joyería contemporánea de Europa del Este, en Rumania. Brea, neopreno. Es importante también que los empaques evidencien lo que hay adentro. Y bueno, este es un análisis cuando a la directora de la Galería Marcé, que no sé holandés y no lo sé pronunciar, entonces le preguntan cómo explicarle a alguien que no sabe qué es la joyería contemporánea, da esta explicación que me parece muy fuerte y muy concreta, y ella habla de una teoría de sus 3 H's, que son Head, Hand and Heart. Pues las 3 tienen que estar en perfecto equilibrio, y ahí ya pueden leer que una pieza con mucha cabeza puede ser solo conceptual, mucha mano que sea simplemente técnicamente buena, y si es mucho corazón, exageradamente sentimental. Yo creo que esto es el área gris de la que estamos hablando en la gráfica anterior. Ahora los dejo con Elena. Devolverla. Ah, bueno, no. El bolograma. Ya no estaba. Es. Pues Qué que vuelve hundido. y se hace presente esa trilogía. Ahora sí. Bueno, como mi formación es de diseñadora industrial, ya lo hemos dicho, entonces soy hija directa de la Bauhaus. Esta frase me definió mi obra durante mucho tiempo, y también mis ejes como conceptuales para ser docente. Entonces tengo repartido mi espacio en la universidad, que hice ese ejercicio durante muchos años, ahora ya lo hago en mi taller personal, y estos son como los ejes conductores del programa de joyería de la universidad, que yo hago la analogía aquí con los ejes, con los pilares de los que hablamos ahora de la joyería contemporánea. Entonces, el lenguaje personal, la relación con el cuerpo, otros materiales, otros usos, otras posiciones y la identidad. Todo este desarrollo finalmente termina en lo comercial, o sea, lo comercial se nutre de todo este análisis. Vamos a ver entonces unos ejemplos del trabajo con los estudiantes durante estos 20 años. Esto es plástico y plata, material reciclado, o sea, esto era un bolso o una billetera, no sé no me acuerdo. Esto es acrílico y plata, aquí estamos haciendo alusión a la identidad, es un ejercicio que hacía alusión al maíz. Otros usos, otros materiales, igualmente otros usos, otras ubicaciones dentro del cuerpo. Igual, o sea, este anillo triple lo vemos ahora comercialmente, eso lo hicimos en la facultad hace alrededor de 15 años. Que es lo mismo que pasa con los ejemplos que vimos de joyería contemporánea, europea, son hechos hace muchísimo tiempo. Otras posiciones, reflexión con el cuerpo, otros materiales, identidad. Igual identidad, este es el carnaval de Río Sucio,
pelo humano como material alterno muy usado en la joyería contemporánea, periódico y satín, el Carnaval de Barranquilla, la marimonda, material alterno, madera, identidad de las chivas, los buses de escalera, la memoria, material alterno. Este fue un workshop que hicimos en la universidad con unas joyeras rusas y una coreana que pasaron por la ciudad, muy nutritivo, o sea, donde no llegamos finalmente a ninguna formalización objetual, pero hicimos un análisis y fueron 3 días de concentración, de arrojar y arrojar ideas muy interesantes. Este fue el resultado de un workshop que hicimos también con Artesanías de Colombia, haciendo alusión a la identidad y a los materiales del país. Esto es Damagua, esto es Kumare. También dentro de mi carrera tuve la oportunidad de ser curadora de un par de muestras en la Galería Naranjo y Velilla. Estas 15 formas de enfrentar el oficio, 15 maneras de pensar. Perdón. 15 maneras de pensar el diseño, 15 propuestas de joyería. A partir de esta reunión, de este par de muestras, surgió la inquietud de reunirnos y tener un punto de venta, tienda, galería, que es NOI. Esta experiencia, que hay algunos ejemplos de algunas muestras de los joyeros que han pasado por la tienda, y los intereses de la tienda son tener distintos lenguajes, distintos joyeros, poder hacer talleres, exposiciones, o sea, todo lo referente a la joyería cabe en NOI. NOI es nosotros en italiano. Esta es la participación de NOI. Lo anterior era un workshop que hicimos, un taller, un conversatorio que hicimos con la joyera rusa. Esta es la participación de NOI en Joyar, que es la feria que hace la Gobernación de Antioquia. 1, 2, 3 fue una muestra también que hicimos con Alejandra Ferrer, Diana Ramírez y David Raigosa. Aquí David Raigosa que es ingeniero de producción de AFID, estaba haciendo su tesis de grado que yo asesoré y estaba aplicando la tecnología inversa en la joyería. Diana Ramírez, Alejandra Ferrer, siempre con materiales alternos y propuestas que vienen de adentro. O sea, que pasan primero la sensación y después la razón. Este es un espacio que tuvimos, NOI Diseño, Arte y Artesanía, en Villa Primavera, en la Casa Ona, que inauguramos con una muestra de Andrés Arango, que es artista plástico, pero que su obra, pues, que es en alambre, provoca ponérsela. O sea, es una obra supremamente objetual que está pegadita de la joya. Este es el espacio de exhibición, que pues hemos tratado de que sea muy cuidadoso, que sea tienda, galería, con una buena iluminación en donde las piezas, cada lenguaje se respete. Y aquí vamos a ver una serie de trabajos de la gente que ha pasado por la tienda. Algunos, no estamos todos, esto es pintura de un lado, polímero del otro. Titi Se está me muy pegó, rápido. perdón. Cristales, plata, esto es acrílico, nylon, lenguajes figurativos. O sea, miren que esto es la virtuosidad en el oficio. Esta niña trabaja la plata como que fuera plastilina, ha sido lápiz de acero durante 2 oportunidades, la joyería cinética, el cuero, el cobre, la lana, el cemento, el plástico, la resina, las piedras, el cemento y el cobre, el polímero, la lana, la joyería artesanal de Santa Fe de Antioquia, la cual nosotros compramos y le hacemos una pequeña transformación con la coloración, porque nuestro público objetivo son muchos extranjeros, entonces es muy bien recibida la filigrana. Lenguajes geométricos de diseñadores industriales, diseñadores de vestuario, con el capullo de gusano de seda, las piedras semipreciosas, los esmaltes, las texturas. Esta par de piezas quería hacer un homenaje, pues mencionar a Clara Piedrahíta, que murió a finales del año pasado, que fue la pionera de la joyería contemporánea en Medellín. Fue la primera joyera que tuvo oportunidad de salir de la ciudad, estudiar en la Escuela Massana y empezar a implementar la joyería desde otros lugares.
el rino, la talla en 3D. Esta chica también es diseñadora industrial. Y la joyería usando pigmentos pictóricos, los acrílicos. Esta fue la participación que tuvimos el año pasado como NOI en Expo Artesano y después la replicamos en Expo Artesanías Bogotá. Este es yo diría que después de Área Gris, mi vida profesional de diseñadora de joyas se partió en dos, porque en este simposio que tuve oportunidad de asistir en la Ciudad de México, convergimos diseñador en joyeros de Europa y joyeros de Latinoamérica. Fueron 3 días de charlas, de poder conocer todos esos joyeros que yo había visto en los libros y que usaba para mis clases con los estudiantes, estaban todos ahí. Además, tuve oportunidad de hacer un workshop con Jorge Manilla y este fue el resultado del workshop, era sobre identidad. Si pueden ver bien, son las cabecitas que se vislumbran, son el Carnaval de Barranquilla. Y después de mucho ejercicio, pues esta fue la pieza resultante, y en construcción fue una réplica, o sea, un hijo de Área Gris, éramos casi los mismos participantes, pero se hicieron talleres en Buenos Aires y estas fueron las piezas que dieron como resultado. Por último, el año pasado apliqué a esta muestra que se llama Joya Barcelona, que es la muestra de joyería contemporánea más importante que se hace en España, junto con Sierada en Holanda y Schmuck en Alemania. Fui seleccionada con esta serie que se llama Vestigio, son objetos encontrados, y aquí ya mi joyería, mi discurso de la joyería está en construcción, pero mi joyería realmente está en deconstrucción. O sea, si ven las primeras piezas racionales, el tubo perfecto, yo aquí ya amaso, ya la relación con la pieza es otra muy distinta. Estos son objetos de contemplación, pero también pueden ser portados. Vamos a dar pie entonces a lo que nos tiene aquí realmente reunidos, que es el proyecto de Alejandra Ruiz, Geodenim. Bueno, quisiera empezar con esta frase: artesanía es lo que cada ser debe hacer para materializar su arte, de representarse un mundo. O sea, con esto quiero indicar que están constantemente pues, presentes siempre la artesanía, el pensamiento, y desde el arte y también desde el diseño. El proyecto se llama hasta ahora Geodenim. Yo soy diseñadora de vestuario. Quiero hablar pues un poco antes de los antecedentes de ese, por acá me salté algo, ya. Este es como el mapa de los procesos creativos que he seguido pues en todo este proceso. La investigación siempre está en el centro, apuntando pues a las distintas otras líneas, principalmente el interés personal pues es lo que ha llevado a ahondar más en cada cosa, puntualmente en ese trabajo la búsqueda hacia la geología, hacia el concepto, la idea de territorio, siempre pues hay un ingrediente de reflexión y de crítica y mucha investigación también hacia lo técnico y hacia el material. Los antecedentes un poco del proyecto son los siguientes. Yo soy diseñadora de vestuario, siempre me pregunté qué sucedía alrededor del vestuario y qué era lo que más me fascinaba, digamos, de ese fenómeno, y aquello es la relación que se funda entre el usuario y la prenda, la construcción de narrativas que se da pues como a través del uso, y me llegué a hacer la pregunta de si una prenda puede considerarse o contemplarse como una joya. Es una pregunta que no me interesa resolverme todavía porque siento que ahí justamente está pues esa búsqueda. Este es un proyecto previo que se llama Historias de la Ropa, donde yo hacía reingeniería textil con prendas usadas, gestioné como una cadena de donación donde las personas que me regalaban prendas, yo recolectaba las historias y las narrativas contenidas en esas prendas, intercambiaba un retrato y transformaba, de modo que quien adquiría pues la prenda final tenía acceso a toda esta historia que estaba inmersa pues en su prenda. Este es otro trabajo donde también experimenté pues en persona qué pasaba con la territorialización de las prendas. Me fui a un viaje corto vestida de prendas de amigos, le pedí a cada uno que me diera una prenda y fui interviniéndolas durante el viaje con experiencias que fueron sucediendo.
paralelamente pues sentía una gran curiosidad, digamos, por lo lítico, por la piedra, por dónde estábamos parados, dónde estaban las piedras en nuestras vidas, cómo se conformaban los minerales, lo que me llevó a empezar a investigar más de la geomorfología, que es cómo se construyen, cómo se generan las formas del relieve. Entonces empecé a investigar ahí todo lo que es geología, geomorfología, topografía, y con el fin de recrear ese mundo natural, pero con un elemento cultural que era el textil. Aparece pues esta gran oportunidad que fue el concurso de Denim Project que lanzó la marca Cheviñón, donde le pedían pues a profesionales de distintas disciplinas creativas que asumieran un proceso creativo para reinterpretar el denim. Entonces yo uní todos estos interrogantes que traía pues de antes y empecé a investigar una técnica que se llama micarta, donde hay una aglomeración de un textil, como pueden ver pues aquí hay un proceso de selección de telas, aglomeración con resina, y se generan estos bloques que se tallan y generé pues este primer, digamos, insumo, que son estas rocas. Entonces yo empiezo a pensar, bueno, ¿cómo hago para acercar, ya tengo una roca cultural, o sea, no natural, ahora cómo hago para acercarla al cuerpo? Entonces hago esta pieza, que es como la primera aproximación de ese insumo al cuerpo, la primera vez que aparece en la joyería, y bueno, fue muy bien el concurso, pues resulté ganadora. De ahí me distancié un poquito, digamos, del proyecto y retomé a finales del año pasado y desarrollé ya toda la serie de Geodenim, o sea, desarrollé muchas más piezas. Vamos, por favor. Acá pueden ver pues como algunas de ellas. Aquí trabajé deshilando la tela y aglomerando con resina y color. Esto es directamente tallar sobre solamente la tela, o sea, no utilizar ningún soporte metálico. Combiné también con plata, con latón, con algunos baños en oro. Hay pues también un proceso como de serialización que viene, digamos, de mi formación también como diseñadora. Esta pieza logra pues no utilizar aglomerante y aún así hacer alusión a la topografía. Acá pues incursioné con colores, con otros materiales, o sea, ya no solamente denim, sino que empecé a trabajar con jersey. Y desarrollé también este cordón que se ha vuelto como característico, digamos, en mis piezas, que es simplemente una tela enrollada y cosida a mano. Y bueno, como el proceso pues está abierto, seguimos pues trabajando y construyendo constantemente este discurso. Este, digamos, es como el futuro de esa investigación, hacia dónde sigo investigando. Básicamente 4 líneas pues importantes. Primero, tratar de hacer el proceso más sostenible, ya que la resina pues, derivada del hidrocarburo genera pues un impacto ambiental importante. Entonces la idea es convertir ese compuesto, que es resina y tela, en un biocompuesto, o sea, trabajar con una bioresina y trabajar con textiles que sean producto pues, de un desecho industrial o un excedente de corte, o bien sea material pues, reciclable. Estas 3 empresas ofrecen bioresinas, o sea, resinas que no son derivadas de hidrocarburos o que en su parte vienen biobasadas, o sea, de cultivos de soya, de maíz. Esta última es bien interesante, están desarrollando un producto que es una resina del cáñamo. También hay un proceso de investigación, digamos, por los aglutinantes naturales. ¿Qué pasa si utilizo yeso? ¿Qué pasa si utilizo almidón de yuca, almidón de maíz? La otra línea, digamos, de investigación va hacia la caracterización del material. Es importante pues como caracterizarlo técnicamente para poder empezar a controlar procesos, a controlar resistencias, a saber ese material qué se puede hacer, qué no se puede hacer con él. Caracterizar igualmente los sobrantes mismos de esos procesos de talla. Estos son los polvos que salen de cuando se talla cada pieza. Otra línea de investigación es cómo puedo investigar más en los procesos de mecanizado. Hasta ahora solamente se ha hecho talla manual de cada pieza y de cada piedra, pero estamos pues como mirando cómo empezar a hacer mecanizado CNC, qué pasa si funciono con un láser, y también qué pasa si trabajo haciendo moldes y vaciado.
Y bueno, estas son algunas piezas que todavía están en curso, ya digamos más investigación desde lo formal, cómo la tela puede pararse sola como una pieza de joyería sin necesidad pues, de recurrir al soporte del metal. Algunas piezas que todavía vienen en camino. Y para finalizar, pues queríamos decirles, invitarlos a que, esto sí es una invitación, pues a asumir el compromiso como creativos de estar constantemente construyendo nuestro discurso y puntualmente como joyeros entender que la joyería contemporánea bien puede ser un camino, pero es importante pensar que nosotros somos los que construimos el discurso de la joyería y más acá en Latinoamérica, acá en Colombia y acá en Medellín. Entonces, bueno, ha sido rápida la charla pues y bastantes contenidos. Aquí les dejamos nuestros datos porque estamos abiertas a conversar, a inquietudes, dudas. Actualmente la tienda todavía se encuentra en Noy, en Vía Primavera. Aquí también estamos nuestros datos pues digamos en Facebook para quien nos quiera contactar. Y nada, muchas gracias a Inexmoda y a todos por asistir a la charla. Gracias. Muchas gracias a ustedes por compartir su conocimiento y experiencias en este pabellón del conocimiento.